Vamos a ir a la palabra de Dios, continuando con el mensaje que tuvimos el domingo pasado. Vamos a hacerlo en segunda parte. Y vamos a leer en el capítulo 15 del Evangelio según Marcos, versos 16 al 21. Capítulo 15, versos 16 al 21. Hoy estaremos transmitiendo en directo, si Dios así lo permite, así que saludamos también a aquellos que nos estén escuchando en directo, porque realmente queremos aprovechar la tecnología lo mejor que podemos para transmitir la palabra de Dios, porque para eso estamos. Recuerdan ustedes que el título del mensaje es Escarnio en lugar de alabanza. Entonces vamos a leer allí desde el verso 16. Entonces los soldados lo llevaron adentro del palacio, es decir, al pretorio, y reunieron a toda la cohorte. Recuerdan ustedes que para poder tener un lugar más íntimo, por decirlo así, y poder hacer más de las suyas, lo llevan dentro del palacio a la parte más adentrada del lugar donde sería el cuartel de los soldados romanos, y reúnen a la cohorte. La cohorte, recuerdan ustedes, que son la 10ª parte de una legión, alrededor de 600 soldados. A veces variaba la cantidad, pero hablando de la cohorte, eran muchos soldados, muchos. Y no solo de los soldados, es decir, ahora es la oportunidad de los soldados, porque son los soldados los que están allí en ese lugar cerrado, porque ya ahí no entraban, el liderazgo judío no entraba para no contaminarse, ¿sí? Dice verso 17, y lo visten de púrpura y trenzando una corona de espinas se la colocan alrededor. Y comenzaron a saludarlo: salve, Rey de los judíos. También le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y arrodillándose le hacían reverencia. Cuando lo hubieron ridiculizado, le quitaron la púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacan para crucificarlo. Y a uno que pasaba, a Simón Cireneo, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo, lo obligan a llevar su cruz. Es importante comprender que la tiniebla, la fuerza de la tiniebla, es decir, Satanás y todos los demonios, se han desatado contra el Hijo de Dios en este momento. Por eso Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece, y la luz no pudo, las tinieblas no pudo extinguirla, no pudo apagarla, no pudo atraparla como cuando nosotros tomamos una vela que está encendida, la apretamos y extinguimos la luz de esa forma. La tiniebla quería hacer eso, extinguir la luz. Y para ello, toda la congregación de demonios estaba en aquel lugar, en aquel momento. Por eso vamos a ver distintas etapas que Jesús va pasando, desde la burla, los golpes, todo lo que ustedes ven es producto del pecado de la gente. Pero detrás de todo eso, el que está manipulando todo eso es la tiniebla, los poderes de la tiniebla, porque la tiniebla quería extinguir la luz. Entonces ustedes van a observar allí una serie de acontecimientos, como lo venimos viendo en todo el capítulo 15, de un acontecimiento detrás de otro, de las cosas que vienen haciéndole a Jesús. Observen ustedes, como quedamos en los otros días, le pusieron la corona de espina, se la colocan alrededor y se la aprietan contra la cabeza para que en realidad le duela, para que le sangre, para que se incrusten las espinas, pero también le están colocando sobre la cabeza algo que fue en un principio producto de la maldición de Dios sobre la tierra. ¿Sí? Cuando Dios maldijo la tierra, Dios en el principio no maldijo al hombre, maldijo la tierra, y dice, te brotarán espinas.
con el sudor de tu frente ganarás tu pan, y te brotarán espinas y cardos. Y este es un objeto de la maldición de Dios, que se lo están colocando sobre la cabeza a Jesús. Pero Él un día traerá una corona, Él traerá una corona con muchas diademas, o muchas diademas sobre su cabeza, porque Él en realidad volverá como rey. Aunque en ese momento se estén burlando de Él, un día volverá como rey a establecer su reino sobre la tierra. ¿Ven ustedes? Y comenzaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Explicamos ya qué significaba salve y cómo ellos se burlaban diciendo saludos, rey de los judíos, o salud, rey de juguete. Eso es lo que les está diciendo. Lo que les están diciendo es precisamente, en realidad ellos están afirmando algo que es verdad, pero ellos en ese momento se estaban burlando. Dice, también lo golpeaban en la cabeza con una caña, y lo escupían, y arrodillándose le hacían reverencia. Mateo dice que le colocaron una caña en la mano, como si fuera un cetro, ¿sí? Como si fuera un rey, un cetro. Le colocaron una caña en la mano, en lugar de un cetro de oro como debería llevar. Por eso el título del mensaje es escarnio en lugar de alabanza. ¿Por qué? Porque el escarnio es el antónimo, es todo lo contrario a la alabanza, a la exaltación. El escarnio es la burla más humillante que el hombre puede recibir, y digamos que, aunque es grave, pero nada que ver con el bullying que hoy están viviendo los chicos y grandes. Es algo mucho más profundo, más dramático y más destructor, porque no solo destruye el interior de la persona, sino destruye el exterior de la persona, porque aparte de la burla, son los golpes. Marcos dice que le golpeaban la cabeza con una caña, pero saben, llegará un día en que Él gobernará con vara de hierro. Va a llegar el día allí en su reino milenial, cuando Él establezca el reino milenial sobre la tierra, que Él va a reinar con vara de hierro, Él va a gobernar con vara de hierro. Pero hay algo muy interesante que nos dice el Salmo 45:6, pero que se repite en el capítulo 1 del libro de la carta a los Hebreos, de la carta de Pablo a los Hebreos. Hebreos, capítulo 1, versos 8 y 9. Observemos lo que dice, que es una repetición. El escritor, que estamos cada día más seguros de que ha sido Pablo, el escritor a los Hebreos, el escritor a los Hebreos toma aquel pasaje de allí de Salmo 45:6 y lo reproduce hablando a los hebreos. Vean ustedes qué hermoso pasaje, contrario, totalmente contrario a lo que están haciendo en este momento los soldados romanos, poniéndole una caña en lugar de un cetro, poniéndole una corona de espinas en lugar de una corona real como debe llevar, y poniéndole y golpeándole la cabeza con una caña. Pero él un día él ya tiene un cetro en su mano, un cetro de oro, un cetro de justicia, pero un día lo establecerá sobre la tierra. Ese cetro será su cetro de reinado. Y observen qué hermoso pasaje que vemos aquí. Dice, pero respecto al Hijo, dice, versos 8 y 9, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. En el Salmo 45, si no me equivoco, dice cetro de justicia, que es lo mismo, equidad y justicia. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Observen ustedes, ¿qué es lo que él está sufriendo en este momento? La iniquidad. Él la aborrece a la iniquidad, él aborrece la injusticia, aborrece la iniquidad, pero está viviendo eso por causa nuestra, hermanos. Yo estoy seguro que cualquiera de nosotros que hubiésemos estado allí, estaríamos golpeándolo con una caña también, porque es nuestro pecado el que lo está golpeando. Es nuestro pecado el que está hiriendo al Salvador. Es nuestro pecado el que lo está llevando por ese camino. ¿Ven ustedes?
Es nuestro pecado el que está representado en ese lugar. Pero dice, amaste la justicia. ¿En qué sistema estamos viviendo nosotros hoy? Un sistema de injusticia, un sistema mentiroso, un sistema que la ley no concuerda con la justicia. No concuerda, porque la ley se hace siempre para el lado del hombre, para el lado que conviene. Pero la justicia es justa, es equilibrada y es hacia donde tiene que ir. Y eso es lo que nuestro Dios está haciendo. Pero Él dice, amaste la justicia y aborreciste la iniquidad. Por eso te ungió, oh Dios, el Dios tuyo. Miren lo que dice el salmista. Por eso te ungió, oh Dios, llamando a su hijo, el Dios tuyo, a su padre, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Observen ustedes, Él un día establecerá ese reino, un reino de justicia y de equidad, lo establecerá sobre la tierra. Nosotros podemos disfrutar hoy de la justicia de Dios porque nos hizo justos a nosotros. ¿Y por qué? Vean ustedes una cosa, queridos hermanos, y permítanme hacer un paréntesis, háganme acordar de cerrarlo luego. ¿Saben que el plan de Dios para la humanidad era que el ser humano fuera un ser justo y equitativo? Que la tierra fuera una tierra de justicia. Porque la justicia trae paz y la paz trae alegría, trae gozo. Entonces en la tierra tenía que haber justicia, tenía que haber paz y por lo consiguiente iba a haber gozo sobre toda la tierra. Cuando peca, Adán y Eva pecan, la justicia se pierde porque toma el control de esta tierra un sistema mentiroso del padre de mentira que es Satanás. Pero un día, todas estas cosas que Jesús está viviendo, está sufriendo, es precisamente para reconciliar todo aquello que se había peleado con Dios, que se había separado de Dios, que se había alienado de Dios, se había alejado de Dios, reconciliarlo para que un día todo esto sea transformado. Entonces todo lo que están haciendo los soldados ahora no es otra cosa más que el reflejo burlón de algo que sucederá en un futuro. Y nosotros sabemos que va a suceder. Los que creímos en el Señor Jesús sabemos que va a suceder. Y el ser humano estaba hecho no para pecar, estaba hecho para ser justo. El ser humano estaba hecho para no pecar. O sea, en realidad para vivir en un estado de inocencia. Pero no pudo ser así. Por eso tuvo que venir el segundo Adán, Jesucristo, a sufrir esto para que nosotros fuéramos rescatados de esa iniquidad, de ese mundo de mentira. Nosotros ya no vivimos bajo la tiniebla, ya no somos esclavos de la tiniebla, no somos esclavos del pecado. Porque Él se hizo pecado, el Padre a Él lo hizo pecado, para que nosotros no tengamos que vivir esto. Entonces, si nosotros hoy no vivimos esa preciosa libertad que Dios nos ha dado, estamos de alguna forma menospreciando el sufrimiento de Jesús. Pero recordemos nosotros, cuando estemos a punto de meter la pata o hacer algo indebido, recordemos que Él sufrió por nosotros, para que nosotros no tengamos que pasar por allí. Nosotros nunca vamos a poder vencer la tentación por nuestros propios medios, con nuestras fuerzas, no vamos a vencer la tentación jamás, pero refugiándonos en nuestro Dios, dice que si nosotros nos refugiamos en Él, el diablo no nos puede tocar. Y si a veces somos tentados, Él, junto con la tentación, viene la tentación a nuestra vida, pero junto con la tentación nos da la salida, siempre. No podemos decir, ay, caí, no sabía cómo hacer y caí. No caímos, nos metimos allí. Nos metimos por nuestra naturaleza caída, pero recordemos siempre que en nosotros hay, como aprendíamos anoche en la cena dominical, hay en nosotros dos naturalezas. La naturaleza caída, la naturaleza humana caída. Cuando hablamos de naturaleza humana, no humano es símbolo o sinónimo de pecado. Porque no porque somos humanos tenemos que ser pecadores. No necesariamente, porque Dios nos hizo humanos, pero no pecadores. Esa es la gran diferencia.
Nosotros pecamos porque la naturaleza caída es la que nos lleva a nosotros a pecar. Pero hay una naturaleza, una hermosa, maravillosa, sobrenatural naturaleza en nosotros, que es la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y somos consustanciales con Él. Somos, en esencia, somos uno con Él. Uno. ¿Pero por qué somos uno con Él? Porque el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino, otro, igual a Jesús, vino para vivir en nosotros. Porque Jesús en los días de su carne no podía vivir en nosotros, no podía estar en todas partes porque su humanidad lo limitaba. Pero por eso le dice, no los dejaré huérfanos, pero me es necesario irme para que venga el otro Parácletos, aquel que ocupará mi lugar y hará las cosas que yo hago mientras estoy sobre la tierra. Y nos llevará a nosotros a toda verdad. Nos guía a nosotros a toda verdad. Lo maravilloso de esto, hermanos, es que mientras el Espíritu Santo está viviendo en nosotros y ha prometido no irse jamás, y esto es importantísimo, que una vez que el Espíritu Santo está morando en nuestras vidas, el Espíritu Santo no nos abandona. Nosotros podemos darle la espalda, pero el Espíritu Santo no nos abandona. Por eso es el Espíritu Santo el que siempre nos lleva a la verdad, el que siempre nos vuelve al Señor. Pero alguien sufrió esto, alguien vivió esto. A todo esto, vuelvan allí al Evangelio según Marcos. A esto hay que sumarle lo que dice Isaías del siervo sufriente, que encima en el capítulo 50 y en el capítulo 52 van a ver ustedes allí, que eso lo leímos el otro día, que le arrancaban los pelos de la barba, le tiraban la barba, le arrancaban la barba. Que me tiren un pelo de la barba a mí solamente, el sufrimiento que es. Imagínense lo que era arrancarle los pelos de la barba. Ahora, Mateo dice también que fue azotado. Si ustedes ven ahí en el verso, si ustedes observan en el verso 19, van a ver que dice que también lo golpeaban, le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían, y arrodillándose le hacían reverencia. Cuando lo hubieron ridiculizado, le quitaban la púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Pero también dice que lo azotaban. También dice que lo azotaban. Y ustedes saben que el azote que tenían era un azote trenzado. ¿Saben que estuve observándolo, ¿no? Observando allí el azote que ellos tomaban. Mateo dice también que fue azotado antes de ser entregado para crucificarlo. Ahora bien, el látigo romano, que nosotros lo hemos visto en la película, en alguna película por ahí, el látigo romano se llamaba flagellum taxilatum. Era un bastón, ¿sí?, con tiras de cuero, y cada tira tenía en la punta hueso, plomo o bronce, y cada latigazo arrancaba la piel y la carne hasta los huesos. Por eso ustedes cuando lean el Salmo 22 van a ver que dice que hay un reflejo allí del pensamiento de Jesús en el momento de la cruz, y van a ver que dice que se le veían los huesos, que él dice se me ven los huesos. En otras palabras, pero lo dice así, se me ven los huesos. Vean ustedes, dice, y lo escupían, y arrodillándose le hacían reverencia. Fíjense ustedes cómo el mundo usaba, cómo estos soldados usaban su saliva para burlarse de él. Pero ¿saben una cosa? Yo me puse a observar lo siguiente. Están escupiéndolo, como le dice el verso 19, dice, y lo escupían. ¿Ustedes vieron cuántas veces Jesús usó su saliva para sanar? Vean ustedes,
Jesús no usó nunca su saliva para escupir a nadie, burlándose, ni para escupirlo de rabia, ni nada por el estilo. Pero su saliva, con su saliva, sanó. Fíjense ustedes, sanó a un sordomudo, eso lo pueden encontrar en Mateo 7:33. Usó su saliva para devolverle la vista a un ciego. Marcos 8:23. Y volvió a usar su saliva para hacer lodo y formarle los ojos al ciego de nacimiento, que lo pueden leer en Juan 9:6. Pero fíjense ustedes que ahí en ese momento el espíritu de burla también estaba presente. ¿Ves? Dice, y se arrodillaban y le hacían reverencia. Fíjense ustedes, allí se arrodillaban y le hacían reverencia en tono de burla. Pero saben, llegará el día en que toda rodilla, aunque no quiera, se doblará ante aquel de quien se burlaron. Estos mismos que se están burlando en este momento, los mismos que lo entregaron un día, tendrán que doblar su rodilla delante de él. Aunque no quieran, porque hasta el mismo diablo tendrá que doblar su rodilla. Dice, verso 20, cuando lo hubieron ridiculizado, le quitaron la púrpura y le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Acá comienza el último periodo antes de la cruz. En cierta forma, cuando se cansaron de ridiculizarlo, le quitaron la ropa que simbolizaba realeza, ese color púrpura que le habían puesto, para que vean ustedes este color púrpura que para estas alturas seguramente ya estaba empapada en sangre, así que había una mezcla de púrpura y escarlata en aquel momento. La realeza y el sacerdocio estaban presentes en Cristo. El color escarlata, por la ropa teñida en sangre, imagínense que le habían puesto esta ropa púrpura, pero el color de la sangre y todo eso va cambiando el color. Y el color de la realeza es el púrpura y el sacerdocio el escarlata. Por eso que yo les decía el otro día, escuchen, observen ustedes imágenes de copia del color escarlata y púrpura. ¿Dónde están? ¿Dónde están aquellos que dicen ser un real sacerdocio? ¿Dónde están? ¿Dónde está la mayor cantidad de gente vestida de rojo y violeta, de púrpura y escarlata? Están allí donde un día será juzgado todo esto. Todo el sacerdocio, ese sacerdocio ilegal, ese sacerdocio que está ocupando un lugar, ese sacerdocio que tiene manipulada a las masas, que un día tendrá que ser juzgado, como lo dice en Apocalipsis. Ese sacerdocio que ha copiado el sacerdocio real, el sacerdocio de Dios, el sacerdocio de nuestro Dios. Ese sacerdocio un día será juzgado por el verdadero sacerdote. ¿Por qué? Porque el libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote el cual nos puede entender en todas nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque ese sumo sacerdote no se subió a un pedestal para hablar cosas lindas desde allí. Ese sumo sacerdote se humilló para venir a la tierra, se hizo hombre, Dios hecho hombre. Ese sumo sacerdote pasó y aprendió obediencia por cuanto sufrió y fue participante de carne y sangre. Él participó de la carne y de la sangre. Él participó de las debilidades humanas. Entonces, ¿cómo no nos va a entender Él en nuestras debilidades? Claro que nos va a entender. Claro que nos entiende en nuestras debilidades. Por eso no nos deja en nuestras debilidades. Por eso nos dice que vayamos a Él. Que no tenemos que quedarnos en nuestras debilidades, porque Él pasó por las mismas debilidades. Y el Padre, todo el tiempo estuvo con Él. Hasta el mismo momento en la cruz que Él grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento sintió el desamparo del Padre. Pero el Padre siempre estuvo con Él. Dice, todos ustedes me van a abandonar, pero no estoy solo, porque el Padre que me envió está conmigo. El Padre que me ama está conmigo.
¿Cómo ese sumo sacerdote, ese maravilloso sumo sacerdote, como lo dice el libro de Hebreos, no nos va a entender? ¿Ustedes piensan que los mínimos problemas, las mínimas dificultades que ustedes viven, que yo vivo, no las va a entender Él? Si las ha pasado todas, y peor todavía. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos comprender, anoche se hizo una pregunta en la cena dominical: ¿qué significa la cruz para nosotros? Para vos. No. ¿Qué significa para todos? No. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para mí la cruz? Unos dijeron libertad, otros dijeron cuidado y esperanza, y en mi caso es la más grande muestra de amor que alguien me pudo mostrar en toda la historia humana. ¿Por qué? Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios a Marcelo, que entregó a su hijo por él. Lo dio a su hijo por él. Entonces, este rey, este maravilloso rey, porque los magos de Oriente, ellos mismos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que venimos a adorarle? Dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Recién había nacido el rey de los judíos y ya era rey. El único en el mundo que no nació príncipe, nació rey. Él nació rey. ¿Nació para ser rey? No, nació rey. Y él reina. Y es nuestro rey. Y aunque los soldados se estén burlando y lo estén llevando a la cruz, él era rey de todas formas. Aunque no lo reconocieran, era rey de todas formas. Porque nació rey. Así que bien que le sentaba la corona, bien que le sentaría el púrpura, bien que le sentaría el escarlata. Lástima que era en son de burla. Vean ustedes. Ahora le ponen su propia ropa para llevarlo a la cruz. Vean ustedes. En el Evangelio según Juan dice: para que se cumpla la palabra escrita, me aborrecieron sin causa. Me aborrecieron sin causa. Lo pueden encontrar en el Salmo 35:19, por favor. Dice: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni guiñen el ojo los que me aborrecen sin causa. ¿Ven? Ustedes observarán luego más adelante que meneaban la cabeza como diciendo: si este dice que va a derribar el templo y en 3 días lo va a reconstruir, que se baje de la cruz y se salve a sí mismo y salve a nosotros, decían. Vean ustedes, Salmo 69:4, por favor. Observen lo que está diciendo, y lo está escribiendo, por supuesto, David, pero no lo está escribiendo de sí mismo, si bien él estaba viviendo momentos críticos y difíciles. Pero sin duda, en la inspiración del Espíritu Santo, lo estaba escribiendo para él, pero estaba escribiéndolo a futuro por quien sería el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret. Dice 69:4: más que los cabellos de mi cabeza son los que me aborrecen sin causa. Una y otra vez se repite en los salmos. La gente, bajo el control de su propia maldad y odio, sin causa. Odio sin causa, hermanos. ¿Saben lo que es? No sé si ustedes alguna vez han experimentado en sus vidas que alguien les tenga bronca, les tenga rabia o los odie y no hay causa. ¿Y yo qué le hice?
Y te preguntás y te repreguntás y mirás y vas, ¿pero qué hice? Entonces ese dolor de a uno que podemos vivir, imagínenselo en multitudes que lo está viviendo el Hijo de Dios. El aborrecimiento sin causa. Por eso el próximo mensaje, el próximo domingo, va a ser el justo ajusticiado sin justicia. Ya lo voy adelantando. ¿Por qué? Porque lo aborrecieron sin causa, no había causa para eso, ni siquiera había una causa para ponerle encima. ¿Saben qué? Ni siquiera cuando crucificaban le ponían la causa por la cual habían sido crucificados. Y para Jesús no había causa. Entonces Pilato tiene que inventar una, que ahora la vamos a ver. Ahora no, la próxima. Dice, vean ustedes, la gente bajo el control de su propia maldad y odio, sin causa, estaba siendo totalmente dominada por la tiniebla. Permítanme decirles, nosotros no podemos echarle la culpa al diablo cada vez que metemos la pata, porque cuando metemos la pata no es porque el diablo lo hizo. Una de las cosas que tenemos que aprender a distinguir nosotros es cuando un pensamiento viene de parte del diablo. Y permítanme decirles que siempre el diablo va a querer meter pensamientos. Pero la cuestión es distinguirlos. Entendamos que cuando vienen ciertos pensamientos y nosotros decimos, ¿qué estoy pensando? Este pensamiento no es mío. Quizás estás en lo mejor, en la mejor adoración y aparece un pensamiento que vos no lo tenías previsto, pero apareció. Pues esos son los dardos de fuego del maligno. Pero la única forma de apagar los dardos de fuego del maligno son levantando el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que te da discernimiento. ¿Cómo discernís que ese pensamiento viene del diablo? Precisamente porque nunca va a traerte paz. Entonces, esos dardos de fuego del maligno son precisamente los que muchas veces atacan a los creyentes. Imagínense ustedes aquellos en quienes no está el Espíritu Santo y vienen esos pensamientos y no pueden distinguirlos, entonces siguen ese pensamiento, pero no nosotros. No nosotros. Entonces imagínense si toda esa gente estaba siendo dominada por la tiniebla, totalmente dominada por la tiniebla, porque toda la fuerza de la tiniebla estaba en ese lugar. Verso 21, 15-21, dice, y a uno que pasaba, a Simón Cireneo, padre de Alejandro y Rufo, que venían del campo, lo obligan a llevar la cruz. Interesante, maravilloso, interesante lo que pudimos encontrar en este versículo. Acá tenemos otro personaje que aparece en escena, Simón. ¿Simón de dónde era? Porque Cirene no es el apellido. Simón era de la ciudad de Cirene, en la actual Libia, al norte de África. No es su apellido. Mateo, Marcos y Lucas lo nombran, pero solo Marcos da detalles. Dice que era padre de Alejandro y Rufo, así que se nota que esas dos personas, esos dos hombres, eran conocidos entre los cristianos en el tiempo en que escribió el Evangelio Marcos. Así que eran personas conocidas, quizás cristianos prominentes después de Pentecostés. Porque él da el detalle como diciendo, todos lo conocemos. Simón es el papá de Alejandro y de Rufo, ¿sí? Como algo natural, ¿no? Quizás porque eran cristianos prominentes en la iglesia del primer siglo. De Alejandro no sabemos nada, pero de Rufo sabemos que Pablo le envía saludos en la carta a los Romanos, capítulo 16, verso 13. Saludad a Rufo, dice, y hilvanando cosas, tenemos que comprender que Marco escribe principalmente a sus lectores romanos. Así que de ahí podemos hilvanar que este Rufo al quien está saludando Pablo es este Rufo, hijo de Simón de Cirene. Ahora hay algo interesante. Bien, vean ustedes que marca allí la Biblia, marca ya uno. Interesante esta palabra uno. Ya vamos a ir entendiendo por qué el uno. Porque era necesario el uno.
Saben que los soldados romanos estaban autorizados a obligar a alguien a llevar la carga. Jesús, ¿se acuerdan que Jesús dijo: a quien te obligue a llevar la carga 1 milla, haz con él 2? Porque los soldados romanos estaban autorizados a, si tenían que llevar alguna carga, llamar a cualquiera que se les ocurriera que llevara la carga. Entonces, como Jesús está debilitado, y a donde tiene que ir la crucifixión, a donde tiene que ir, a donde va a ir la cruz, es lejos desde el lugar de donde estaba, y ya debilitado de tantos golpes, sangre y todo lo que había perdido, sin duda que vendría cayendo. Entonces llaman a este Simón, pero están cumpliendo algo que la Escritura misma dice. Acompáñenme, por favor, al libro de Levítico, capítulo 16. A ver si puedo, voy a tratar de ser lo más claro y sencillo posible en explicar esto para que podamos comprenderlo. Capítulo 16 del libro de Levítico, versos 21 y 27. Ya se van a ir dando cuenta, a medida que vamos hilando la palabra de Dios, se van a ir dando cuenta de qué significa todo esto. Versos 21 y 27. Dice el 21. Aarón apoyará sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. Un hombre va a sacar el chivo expiatorio, el macho cabrío, el chivo expiatorio, lo va a sacar uno destinado para eso, lo va a sacar del campamento, lo va a llevar fuera del campamento para soltarlo. Vean el 27. Y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario, serán sacados fuera del campamento, y quemados al fuego, su cuero, su carne y su estiércol. Ahora, ¿quién estaba ocupando el lugar de este macho cabrío? ¿Quién está ocupando el lugar de este novillo? Jesús. Jesús es el que está ocupando el lugar. Y permítanme, vamos de aquí al libro de Hebreos, capítulo 13. Capítulo 13, versos 11 y 12. Dice: porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Bien? Jesús no podía ser muerto dentro del campamento, dentro de la ciudad, tenía que salir fuera de la puerta. Y entonces están llevándolo precisamente fuera de las murallas de la ciudad. ¿Para qué? Para ser sacrificado en la cruz, para ser crucificado fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad. Y entonces ese uno es el que está de alguna manera haciendo del que lleva al macho cabrío afuera del campamento. Y ese uno es Simón de Cirene. ¿Ven? Quiero terminar con esto. Tenemos hasta aquí 2 personajes que aparecen con relación a la cruz de Jesús. Y con esto quiero terminar. Barrabás. Fíjense ustedes, los 2 tienen que ver con la cruz. Con esa cruz. Con esa misma cruz.
La cruz que era destinada para Barrabás queda libre. ¿Sí? Queda libre. ¿Y quién la ocupa a esa cruz? En su cruz sería crucificado Jesús. Barrabás libre, crucificado Jesús. Ahora, Simón, que venía del campo y no tenía nada que ver, porque bien claro lo dice Marcos, que venía del campo, así que él seguramente vio el tumulto, se acercó como cualquier curioso a ver qué estaba pasando. Los soldados romanos lo agarran, lleve la cruz. No tenía nada que ver él. Ahora bien, es partícipe de esa cruz. Él es partícipe, sin querer, obligado a cargar la cruz. Los dos personajes de alguna forma nos representan. Nosotros debíamos ir a la muerte siendo culpables, pero en nuestro lugar fue Jesús. El otro cargó la cruz como a nosotros se nos manda que carguemos nuestra propia cruz. A él, a Simón de Cirene, se le obligó a llevar la cruz de Jesús. Y Jesús nos dice a nosotros, si queréis ser mis discípulos, tomad cada día vuestra cruz. Tomad cada día la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es símbolo de muerte. Y nosotros todos los días tenemos que tomar la cruz, es decir, morir a nosotros mismos. Morir a nosotros mismos. Ya, permítanme decirles, ya nosotros no tenemos opinión. Nosotros no tenemos vida, porque la vida, nuestra vida, ya fue comprada por el que pagó el precio alto, el precio de sangre. Entonces todo lo que nosotros tenemos que hacer es rendirnos para que Él cumpla ese maravilloso propósito en nosotros. Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, porque no en vano pagó el precio en la cruz. Simón de Cirene, sin quererlo, tuvo participación en la cruz. Obligado fue Simón. Pero a nosotros Jesús no nos obliga, pero nos llama, para que nosotros realmente seamos felices, porque no hay forma de ser felices si no morimos a nosotros mismos. Fíjense ustedes el pecado lo que nos hizo, cómo el pecado nos mató, cómo la esclavitud del pecado nos mató. Ahora somos libres. ¿Somos libres para qué? ¿Para seguir pecando? No, somos libres para decidir. Entonces, siempre la invitación está, tome cada uno su cruz. Cada día tome su cruz. Y sígame. Todo lo que nos está diciendo, sígame. Allí un hombre tenía que llevar una cruz, quizás ya ensangrentada. Pero nuestra cruz está limpia. ¿Para qué? Para que nosotros la carguemos. Está limpia ya, porque el rociado de la sangre está sobre nosotros, no sobre la cruz. La cruz está limpia para nosotros, para que nosotros, rociados por su sangre, limpios por su sangre, tomemos esa cruz cada día y lo sigamos. ¿Amén? Oramos, vamos a orar. Y vamos a orar en este momento por todos aquellos que también les cuesta tomar la cruz cada día. No hay mejor comprensión para nosotros que tomar la cruz cada día para que realmente muramos a nosotros mismos. Por supuesto, y ustedes me van a decir, pero es difícil, y no, nadie dijo que fuera fácil. El único que puede hacer eso en nuestras vidas es el Espíritu Santo, que cuando nosotros nos rendimos a su voluntad, Él lo hace. Oramos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, oramos con gratitud en nuestro corazón. Gracias por este maravilloso pasaje, por este maravilloso ejemplo que nos has dado, Señor. Nosotros ya no tenemos que vivir esto, no tenemos la necesidad de vivir esto, aunque si tuviéramos que morir por tu nombre, Señor, sin duda, Dios mío, también nos fortalecerías, nos asistirías en ese momento. Pero no nos has llamado a todos a ser mártires, pero sí nos has llamado a tomar la cruz, una cruz limpia, porque hemos sido nosotros rociados con tu sangre. Una cruz, Dios mío, que es símbolo simplemente de muerte y de morir cada día a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestros propios pensamientos, y poder decir, Señor, heme aquí,
aquí estoy para vos. Hacé conmigo lo que tengas que hacer, porque sé que siempre lo que vos tenés para mí es mucho mejor que lo que son mis planes. Solo te suplicamos que nos dé las fuerzas para seguirte cada día. Y oro, Dios mío, también por todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Oro, Dios mío, para que fortalezcas en el nombre de Jesús a todos y cada uno de los que están viendo en directo y de los que verán por YouTube el mensaje. Oro, Dios mío, en el nombre de Jesús, junto a toda la congregación, para que vos fortalezcas a todos y cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos a verte con los ojos de la fe, Señor. Ver lo que hiciste por nosotros. Alcanzar a tener algo de la dimensión de lo que vos hiciste por nosotros. Es imposible tener toda la dimensión de tu amor, pero queremos, Señor, no queremos entenderlo todo, queremos, Dios mío, recibirlo, palparlo, queremos experimentar tu amor constante sobre nosotros, aunque no lo podamos entender en su plenitud. Pero gracias, porque vos nos has dado a beber de un mismo espíritu, sino que nos has dado a beber un mismo espíritu, porque vos nos das el espíritu por medida. La persona del Espíritu Santo vive en nosotros y somos uno con Él. Gracias, Papá maravilloso. Te ruego que hagas algo grande, precioso, en todos y cada uno de mis hermanos. En el nombre dulce y maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Gracias.